Buenos días Iglesia Bíblica El Camino, buenos días a todos. Es bueno estar acá en este lugar nuevamente y poder disfrutar de alabar al Señor juntos, ¿no? Voy a pedirles que me acompañe a orar y que el Señor nos ayude esta mañana, que Él pueda darnos corazones sensibles, corazones humildes para poder recibir su palabra y que nosotros podamos ser animados por la palabra de Dios. Por supuesto, necesitamos también ser enseñados y confrontados muchas veces. Oremos juntos. Mi Dios que estás en los cielos, Padre, yo soy débil, Señor, y te necesito tanto. Necesito que me ayudes, Dios, y me des la sabiduría, la capacidad para poder predicar, para poder exponer, Señor, con precisión lo que tu palabra enseña. Lo que tú quieres, Señor, que tu iglesia escuche. Señor, te suplico que nos des un corazón sensible a tu palabra. Que tu palabra, Señor, transforme nuestra manera de pensar, por supuesto, nuestra manera de vivir. Señor, te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. La iglesia de Cristo no es un accidente. No es un accidente en la historia. De hecho, su inicio, su crecimiento y su expansión ha estado bajo el gobierno soberano del Señor. Y en este pasaje que acabamos de escuchar, hay varios aspectos que podemos aprender o notar, hacer con una buena observación. Primero, lo que nosotros vemos es que Dios utiliza incluso la persecución para llevar el evangelio a otras naciones, a otros pueblos, a otras personas. Pero también como iglesia, vemos cómo la iglesia responde con fidelidad en el evangelismo, cómo la iglesia responde con el discipulado y la ayuda a otros creyentes. Nosotros esta mañana vamos a ver 4 principios claves, por supuesto, en el crecimiento de la iglesia, y vamos a ver cómo estos principios están bajo la soberanía de Dios. Y como ya leímos junto a nuestro hermano Darwin el pasaje en el cual vamos a estar meditando, que se encuentra en el capítulo 11, solo vean el versículo 19 y al 21, dice: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre, Antioquía de Siria, predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Muy parecido, ¿no?, a lo que vimos en los primeros versículos de este capítulo número 11. Y lo que nosotros podemos ver acá como una verdad bíblica es que Dios puede usar incluso la persecución para expandir el evangelio. Dios puede usar incluso la persecución para la expansión del evangelio. 4 capítulos anteriores, nosotros vimos que una turba de religiosos legalistas apedrearon a Esteban. ¿Quién fue Esteban? Uno de los primeros diáconos que escogió la iglesia cuando hubo una crisis, ¿no?, que las viudas griegas o las viudas gentiles estaban siendo desatendidas. Hubo una pequeña queja y entonces los apóstoles aconsejaron a la iglesia a observar a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que pudieran atender o se pudieran dedicar al servicio del resto de la iglesia. Y ellos, como apóstoles, se pudieran dedicar a 2 cosas: a la palabra del Señor, a la enseñanza de la palabra, y a la oración. Entonces, eso nosotros lo encontramos en el capítulo número 7 de Hechos. Entonces, esa muerte de Esteban llevó a la dispersión de los creyentes. Se fueron para muchos lugares, pues. Bueno, el capítulo número 8 lo narra así, dice: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Entonces, lo que parecía una tragedia para la iglesia era parte del plan soberano de Dios, para que el evangelio se extendiera a nuevas regiones, a nuevos lugares, a nuevas personas. Inicialmente los creyentes predicaban solo, dice, a judíos, ¿no?
Esto refleja que había una tendencia natural en los primeros años del cristianismo. Pero el domingo pasado nosotros vimos cómo el Señor mismo, de manera soberana, de una manera misericordiosa, estaba dando incluso a los gentiles, o sea, a los no judíos, el don o el regalo del arrepentimiento. Y pudimos ver incluso que estos creyentes judíos que no estaban de acuerdo, primero estaban no confundidos, estaban criticando a Pedro por haber entrado a casa de gentiles, por haber comido con ellos. Y cuando Pedro les explica todo lo que había pasado, entonces sí, entienden, comprenden y aceptan que Dios estaba soberanamente, misericordiosamente extendiendo la salvación a los gentiles. Pero no era algo nuevo. Nosotros miramos en el primer capítulo de Efesios que eso ya estaba en el plan soberano de Dios, en el plan eterno de Dios. Ya estaba incluso que Dios iba de todo pueblo, de toda nación, iba a ser un solo pueblo, una sola iglesia. Entonces, mira el versículo número 20, dice que, sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía de Chipre, y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. Podemos ver acá que los evangelistas que alcanzaron a los gentiles provenían ¿de dónde? De Chipre, una isla, ¿verdad? Y de Cirene. Y esto marca acá un cambio en la misión cristiana. Ahora los gentiles están recibiendo el mensaje, igual como vimos el domingo pasado. Mira el versículo 21, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor, o se convirtió al Señor. Bueno, lo que nosotros vemos acá como la mano del Señor solo es una expresión del poder soberano de Dios. Dios estaba respaldando este tipo de predicación. Podemos ver la expansión del evangelio entonces, pero también dice un gran número creyó. O sea, hubo un gran avivamiento allí en Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía. El próximo domingo vamos a traer un mapa y vamos a ver más o menos cómo estaba la ubicación en ese tiempo. Entonces lo que nosotros podemos ver acá, que Dios hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Eso dice Efesios. Eso no es un invento mío, no es una frase mía. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice que Dios hace que todas las cosas resulten de acuerdo a mis planes, a mis deseos. No, de acuerdo a su plan. La mano del Señor, o sea, el poder del Señor estaba con ellos y muchos creyeron. Eso en teología se puede llamar como la providencia de Dios. O sea, Dios gobierna todas las circunstancias, incluso las circunstancias adversas. Dios puede usar incluso el sufrimiento de su pueblo para cumplir sus propósitos. Para cumplir sus propósitos. Eso también nos recuerda las palabras que le dijo José a sus hermanos mayores, ¿recuerdan? Hace algunas semanas atrás, a principio de año, espero que ustedes no vayan por ahí en el plan de lectura, ¿verdad? Porque eso ya estamos en Levítico, ¿no? Entonces, pero en el último capítulo de Génesis, en el versículo número 20, nos recuerda que José le dijo a sus hermanos, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y no voy a hacer una prédica a lo que José dijo en ese momento. Ustedes son inteligentes y saben que exactamente lo que está diciendo José. Lo que José está diciendo es que Dios estaba en control. Era parte del plan de Dios hacer que José pasara por todo eso para que después Dios mismo usara a José para salvarle la vida a sus hermanos. Bueno, algo similar dijo Pablo a los creyentes en Roma. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados, estos que Él ama, son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Una vez más, Dios hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Eso se llama soberanía de Dios. Eso se llama providencia de Dios.
Ustedes conocen la historia de la iglesia. La mayoría de ustedes conoce. Un ejemplo de eso fue lo que pasó en los años 1500, ¿verdad? Para el tiempo de la Reforma. La persecución que hubo hacia los reformadores. ¿Qué pasó ahí? Eso provocó, eso ayudó, eso encauzó, ¿qué? La predicación de la palabra de Dios por toda Europa. Entonces la persecución siempre ha sido un medio de crecimiento. Pastor, entonces ¿Dios está de acuerdo con el sufrimiento de su iglesia y de sus hijos? Es parte del plan de Dios enseñarnos a través del sufrimiento muchas verdades. Y es parte del plan de Dios que por medio de la persecución, la iglesia o el evangelio se expanda por otras naciones y llegue a otras personas. Quiero que mediten en esto. ¿Cómo estoy respondiendo a las dificultades? Levante la mano a los que tienen dificultades. A ver, yo voy a levantar las dos. Quien no tenga dificultades, por favor, pase aquí adelante. Todos tenemos. Todos, de una u otra manera. Eso es lo que compartimos en los grupos pequeños. No tengo vergüenza de decir, estoy luchando con esto. Me he sentido triste, frustrado, desanimado. Me he sentido cargado. Pero Dios puede obrar en medio de las aflicciones. Dios puede obrar en medio del dolor. En este caso, Dios estaba usando la persecución de los creyentes, o sea, otra gente malvada, otra gente mala, incrédula, estaba persiguiendo o acosando a los creyentes. Bueno, hasta la muerte, ¿no? Cárcel, azotazos, pero todo eso Dios lo estaba usando para que esa misma gente saliera de los pueblos donde estaba cómoda y esa gente donde iba pasando iba compartiendo el evangelio. Entonces, preguntémonos, ¿cómo estoy respondiendo a las dificultades? ¿La veo como obstáculos? ¿O las estoy viendo como oportunidades para que el evangelio avance? Bueno, levante la mano los que les gustan las dificultades, por favor. Nadie. Por supuesto. No es alegre. No es gracioso. No. Son difíciles. Y yo les he dicho a ustedes, ¿quién sale de su casa por las mañanas? ¡Qué alegre! Voy a ir a buscar una dificultad, voy a ir a buscar un problema. Solo alguien que no piense bien. No quiero problemas con mi esposa, no quiero problemas con mis hijos, quiero que haya paz en el hogar, pero muchas veces Dios utiliza esas cosas para enseñarnos otras cosas. Bueno, las dificultades me paralizan o me motivan a sacar fuerzas de la fuente divina. Las dificultades me paralizan o me llevan, me empujan a buscar, a depender de las fuerzas, no mías, sino del Señor. ¿Qué hacen las dificultades? ¿Me tiro a la cama frustrado o caigo de rodillas en oración al Señor? Les voy a dar otra verdad acá. Dios usa las adversidades en mi vida para que yo pueda glorificarle. No está en pantalla. Se lo repito. Dios usa las adversidades en mi vida para que yo pueda glorificarle. ¿En serio, pastor? Sí. ¿Sabe por qué? Le voy a decir el por qué. Esto es una verdad bíblica. Algunos de nosotros somos duros de corazón. Algunos de nosotros somos duros de corazón. Y solo por medio de esos procesos duros, es que Dios nos introduce o nos manda a esos procesos. Estamos ahí porque somos duros de corazón. Y Dios por amor nos hace pasar por esos procesos duros, porque sabe que somos duros de corazón. Ahí todavía hay una capa ahí bastante fuerte que Dios necesita quebrar. Y Dios muchas veces va a usar un cincel y un martillo. Como decía un buen amigo, un buen profesor, un
un hermano en la fe, el doctor R.C. Sproul, él decía, el dolor es el megáfono que Dios llama para llamar a un mundo sordo. Pero también Dios puede utilizar un cincel y un martillo para quebrar nuestros corazones. Y eso duele. Sí, duele mucho. ¿Qué pasa cuando uno se quiebra un brazo, no? Se quiebra un brazo, una mano. El dolor es fuerte. Y puedo andar unos 2, 3 días, una semana con el dolor, pero después de una semana, 15 días, el dolor desaparece. Pero el brazo no está curado. El brazo no quedó bien, está quebrado. Posiblemente el hueso volvió a pegar, pero no pegó en su lugar. Y entonces la mano queda un poco así, ¿verdad? No queda en su posición normal. Y si usted va donde el doctor a querer poner la mano en su lugar, el diagnóstico, lo primero es que van a pasarlo por varias radiografías. Y eso va a revelar que el hueso no pegó correctamente, que el brazo está mal. Y usted sabe lo que tiene que hacer el doctor para poder poner el brazo en su lugar. ¿Qué creen que va a hacer? Lo va a quebrar nuevamente. Lo va a volver a quebrar. Y va a doler mucho. Va a doler. Pero va a quedar en su lugar después. Muchas veces Dios hace eso con nosotros. Y entonces nosotros podemos decir, Dios usa las adversidades en mi vida para que yo pueda glorificarle también. Para que Dios utiliza eso para restablecer su trono en nuestros corazones. Porque muchas veces nosotros mismos estamos gobernando ahí en nuestros corazones. Nosotros mandamos, es mi vida. Yo puedo decidir lo que quiero hacer. Nadie me tiene que decir nada. Y Dios de repente comienza a trabajar en nuestros corazones. Usa muchas cosas. Y Dios dice, no. Me perteneces. Ese lugar es mío. Y Dios comienza a quebrantar nuestros corazones a través de las adversidades. Escuchen, mis hermanos. Solo por las adversidades o el sufrimiento no podemos concluir que, bueno, entonces los cristianos tenemos que vivir y aceptar el sufrimiento, el dolor. Unos pueden decir así, otros pueden vivir con miedo, comiéndose las uñas. ¿Qué va a pasar mañana? Y comenzamos, ¿y si mejor me quedo en la casa porque es peligroso andar en la calle? ¿Y si mejor no me relaciono con nadie? ¿Y si me vuelvo un Amish para no tener que usar la tecnología, no tener que relacionarme con nadie? ¿Y si no voy a la iglesia porque ahí la iglesia está llena de hipócritas? Y si comenzamos, y si. O el hubiera. Escuchen, mis hermanos. Usted no debe vivir atemorizado por lo que pueda o no pueda pasar mañana. Sí, las adversidades son parte de la vida, pero usted no puede vivir atemorizado o atemorizada por eso. No, más bien debes de confiar que Dios usa todas las cosas para su gloria, para el bien de los que los aman. Y esta es una verdad que debe hacernos descansar aún cuando sea difícil hacerlo. Ah, sí, pastor, pero recuerde usted lo que ha dicho siempre, que es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, por supuesto. Sí, es más fácil decirlo que hacerlo. Claro que sí. Pero les pregunto, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios no confíe en su Dios? ¿Cómo es posible que yo me llame cristiano? ¿Cómo es posible que yo diga, Dios es mi Dios, pero no confío en mi Dios? ¿Por qué creen que el montón de profetas, cuando estaban discutiendo, cuando estaban ahí peleando con Elías, estaban haciendo un montón de ritos y cosas, compitiendo con Elías? Porque ellos confiaban en sus dioses. Bueno, resulta que la verdad no hacían nada. ¿Por qué Elías retó de esa manera y comenzó a echar baldes y baldes y baldes de agua? Porque él confiaba en su Dios. Preguntémonos, ¿cómo es posible que yo diga que soy cristiano? ¿Cómo es posible que yo diga que soy parte del pueblo de Dios, pero no confío en Dios? Mire lo que está pasando también en el versículo 22.
Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor, dice. La iglesia de Jerusalén, al ver, al escuchar, al darse cuenta de lo que estaba pasando con los gentiles, la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé para que supervisara, para que viera lo que estaba sucediendo en Antioquía. Bueno, ¿quién era Bernabé? Según Lucas lo presenta como un hombre ejemplar. Bueno, aquí vemos, ¿eh? Él fue uno de los que donaron vendieron sus propiedades para el dinero, dárselo a los líderes, en este caso de la iglesia en el inicio, para que se repartiera a los necesitados, a los hermanos necesitados. Entonces Bernabé era un miembro de la tribu de los levitas. Él había nacido en esa isla de Chipre. Llegó a ser compañero de Pablo en las misiones. Vamos a continuar leyendo Hechos y nos vamos a dar cuenta de eso. Bueno, dice que Bernabé llegó a Antioquía y por supuesto vio la gracia de Dios en la vida de estos gentiles, de estos nuevos creyentes. Pero a diferencia de lo que había pasado con los creyentes en este mismo capítulo al inicio, que comenzaron a cuestionar a Pedro, dice que Bernabé se alegró, vio, y algo que no está escrito ahí en la Biblia, pero que sí podemos ver, es que Bernabé no impuso el legalismo, no impuso restricciones, como que ahora ahora ya creen, ahora tienen que circuncidarse, ahora tienen que practicar la ley. No les impuso el legalismo o restricciones. ¿Por qué? Porque Bernabé estaba viendo que Dios estaba llamando a los gentiles al evangelio y eso estaba rompiendo las barreras culturales. Eso estaba rompiendo barreras culturales. Bueno, en la teología reformada, eso lo encontramos como la salvación es por gracia. Eso se llama como gracia irresistible cuando Dios llama a pueblo de todas las naciones. Él elige soberanamente. O sea, Dios no hace excepción de personas entre razas o culturas. Mire, ¿y cómo nos damos cuenta de eso? La salvación es por gracia. ¿Dónde dice eso, pastor? Sí, claro. Gracias por preguntar. Efesios 2, 8, 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Cómo es que creemos que Dios llama a pueblo de toda nación? Sí, Apocalipsis 5:9. Ya estamos, en los últimos tiempos. Apocalipsis, ustedes saben que significa revelación. Dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. El rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Ahí vemos entonces una pluralidad de gente de toda lengua, toda nación, de todo pueblo, toda tribu. Ahí entonces podemos ver la universalidad del evangelio, ¿no? Que Dios llama soberanamente. Dios llama a su pueblo de todas las naciones. Bueno, Romanos 9:24 dice, y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de judíos o de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Bueno, todo aquel que no fuera judío. Y el reformador Juan Calvino creía y enseñaba estos principios. Él creía la soberanía de Dios en la salvación. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuál fue el fruto de esa creencia o tener en el corazón esa doctrina? Bueno, promovió o envió misioneros a Francia, a Brasil y a otros lugares. Acá, al lado de Latinoamérica, más acá, no vino la reforma. Sí, entró a Brasil, a Francia y otros lugares en Europa.
Pero lo que me llama la atención es que Calvino sí entendió esto, que Dios tiene un pueblo de todas las naciones. Entonces nosotros no deberíamos limitar el evangelio a ciertas personas o a ciertos grupos. Más bien debemos estar dispuestos a cruzar las barreras culturales o sociales para compartir el evangelio con todos. Una vez más podemos recordar lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28, 19 y 20. ¿Recuerdan, verdad? Id y haced, ¿qué? Discípulos a todas las naciones. A todas. Bueno, Dios estaba mandando a sus discípulos a que fueran por todo el mundo. Entonces no era algo nuevo. Los mismos creyentes deberían entender esto, pero costó un poco que entendieran. Pero escuche, la misión no consiste solo en ir a un lugar con el evangelio. También el llamado es hacer discípulos, ¿no? Ir y hacer discípulos. Entonces el evangelismo y el discipulado son claves para el crecimiento de la iglesia. Mira lo que dice el versículo 25 y 26. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Pablo. ¿Después de qué? Después de haberse cercionado, después de haberse convencido de lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Entonces Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron ahí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Y fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Bernabé entendió que la iglesia necesitaba enseñanza, necesitaba formación. Entonces fue y buscó a Pablo. Y juntos siguieron enseñando y discipulando a estos nuevos creyentes durante todo un año, dice. Entonces, como resultado, eso le dio un tipo de identidad cristiana. O sea, la identidad cristiana se consolidó en Antioquía y estos creyentes fueron, dice, llamados por primera vez cristianos. Ahora, eso no era un elogio, eso no era un apodo elegante. Puede ser que nosotros los miremos un poco elegante al día de hoy, ¿no? Pero fue una forma despectiva que le dijeron cristianos. O sea, ustedes son los seguidores de las enseñanzas de Cristo. Ustedes son partidarios de Cristo, como se le denomina a alguien que es seguidor de un partido político. Eso es lo que estaba queriendo decir la gente cuando le llamó a ellos cristianos por primera vez, ahí en ese lugar, Antioquía de Siria. Entonces, sí, era una forma muy despectiva de referirse a los seguidores de las enseñanzas de Cristo. Y cuando dice cristianos, a eso se refiere. Mire, la enseñanza bíblica es esencial en la vida del creyente. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura, inspirada por Dios, es útil para enseñarnos, para corregirnos, para todo eso, para instruirnos en justicia, para enseñarnos lo que está mal en nuestra vida, y llevarnos, no solo en señalar lo que está mal en nuestra vida, sino señalar lo correcto, a fin de que estemos preparados para toda buena obra, dice. Entonces, es a través del estudio, es a través de la meditación, es a través de la lectura de la palabra, que nosotros podemos adquirir conocimiento de la verdad. Dios usa su palabra para enseñarnos lo que está mal en nuestras vidas, pero también nos guía a lo correcto. Por eso estamos teniendo un plan de lectura este año. Y quiero animarlo a que siga, aun cuando usted lo mire que va atrasado o va ahí, aparte un buen tiempo, aparte ese tiempo. El crecimiento es una necesidad de continuo en el creyente. No puede ser que diga que soy creyente, que soy un cristiano de hace 10 años y sigo batallando con los mismos principios básicos, con las mismas enseñanzas básicas. No hay fruto. ¿Qué pasaría con un bebé que nació hace un mes? Pasaron 5 años y lo miramos del mismo tamaño, con las mismas habilidades y siempre tiene que andar en brazos. Trajo alegría al hogar de sus padres cuando nació. Pero ¿qué pasó después de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años? Y este niño nunca creció, siempre dependió de los brazos de mamá y papá para poder. Algo anda mal. Entonces, eso es básicamente lo que pasa cuando no hay crecimiento espiritual, cuando no hay nutrición de la palabra de Dios.
Sí, la vida cristiana es una lucha diaria, pero no puede ser que yo esté luchando con el mismo pecado, con las mismas tentaciones, todos los días por 1 año, 2 años, 5 años. Sí, hay tentaciones diarias, que diario voy a luchar, pero no puede ser que esté luchando con la misma cosa. Entonces no hay progreso, no hay avance. Podemos decir que estamos en el mismo lugar, es como que se patinando, ¿no? Ahí, luchando. Estamos estancados. Filipenses 1:6 es una verdad bíblica. Dice que Dios comenzó una obra en nosotros y Él la va a perfeccionar hasta el día que Cristo venga. Eso significa que si usted ha nacido de nuevo, si usted nació de nuevo hace 1 año, al día de hoy usted no es la misma persona, porque Dios ha estado trabajando en su vida. Si usted nació de nuevo hace 10 años, usted no es la misma persona. Pero si usted me dice, pastor, yo acepté a Cristo hace 10 años, pero sigue batallando con las mismas cosas, sigue en el mismo lugar, sigue pensando si congregarme es bueno, si quedarme en la casa de vez en cuando no es mucho pecado. Mire, le voy a decir un secreto. Estoy 100% seguro que no es la voluntad de Dios, a menos que sea una emergencia, que usted se ausente de alabar al Señor junto un domingo con el resto de sus hermanos. Estoy 100% seguro que no es la voluntad de Dios, a menos que sea una emergencia. No es la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, hoy domingo es el día del Señor, es el día que los creyentes se reúnen juntos para que usted alabe al Señor junto al resto del cuerpo. Entonces, como iglesia debemos priorizar la enseñanza bíblica, priorizar el discipulado, e individualmente debemos invertir tiempo y recursos en nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuáles son sus prioridades en la vida cristiana? Dígame en qué invierte los recursos que Dios les está dando con su trabajo. En la empresa, el negocio que usted tiene, es un medio de gracia que Dios le está dando a usted para que usted obtenga recursos. Dígame, ¿cómo invierte esos recursos? ¿Cuándo fue la última vez que compraste un libro que te ha ayudado en cierta área de tu vida cristiana? ¿Cuándo fue la última vez que compraste una nueva Biblia? Que tal vez se la miraste a otro hermano y te gustó y comenzaste a ahorrar. Solo estoy preguntando para que usted medite. Miren, algunos de nuestros hombres acá en la iglesia, junto conmigo, estamos estudiando en el seminario. Y eso va a producir muchos frutos en nuestra iglesia. Estamos tratando de agudizar nuestro conocimiento en lo que se refiere a la enseñanza bíblica, para poder ayudarnos, por supuesto, a nosotros personalmente, pero también ayudar, ser de bendición para la iglesia, para que el día que estemos acá enseñando, no enseñemos herejía y siempre podamos ser precisos con lo que se enseña. Entonces, algunos de los hombres acá vienen de sus trabajos, noche, después de tener un día difícil de trabajo. Los jueves por la tarde, jueves por la noche nos conectamos a las 7 de la noche, a veces terminamos a las 9 de la noche una clase. Eso es semanal. Bueno, en el transcurso de la semana estamos haciendo tareas. Y a veces es difícil, pero estamos haciendo un esfuerzo, porque estamos viendo, no solo estamos viendo las horas de desvelo o esfuerzo, no, estamos viendo que dentro de unos 2, 3 años o en los próximos 6 meses va a haber fruto, se van a ver los frutos. Entonces yo le animo a usted, así como Bernabé fue diligente en reconocer que necesitaba la ayuda de Pablo. ¿Para qué? Para un propósito. Fue a buscarlo
Y no se fue en una moto, no se fue en un vehículo, no se fue en avión, no se fue... No. Posiblemente a pie o en barco. Pero regresó y comenzaron a instruir, a enseñar a la iglesia por todo un año. Y por supuesto Dios estaba trabajando en la vida de la iglesia. Pablo le dijo a Timoteo, le dice: me han oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos fieles. Ahora enseña estas verdades a otras personas y dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Entonces, cuando nosotros nos preparamos, nos esforzamos por crecer en el conocimiento de Dios, sí, por supuesto, invertimos tiempo, recursos, pero lo estoy haciendo ¿para qué? Para estar preparado, para instruir a otros también. Mujeres adultas enseñando a las más jóvenes. Mujeres con un poco más de tiempo en la fe pueden ayudar a otras mujeres más jóvenes. Igual los hombres. Miremos un último punto. Versículo 27 al 30. Durante aquellos días, se quedaron un año se quedó Pablo y Bernabé enseñando, pero durante aquellos días, unos profetas viajaron a Jerusalén de Antioquía. De Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso en pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea. Y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron. Y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Un profeta dice aquí que anunció una gran hambruna. Estos profetas eran los predicadores del Nuevo Testamento y su propósito fue poner las bases doctrinales en la iglesia. Recibían de parte de Dios mensajes para el pueblo y ese mensaje era confirmado por señales milagrosas. Entonces, los milagros tenían un propósito en ese momento. Entonces, por lo que estos profetas habían anunciado, la iglesia de Antioquía respondió con generosidad. Entonces dice que Bernabé y Pablo fueron enviados con la ofrenda. ¿Qué nos enseña esto? Que la iglesia primitiva era unida en amor y servicio. Que la iglesia es un cuerpo unido en Cristo. Que las buenas obras son frutos de una fe verdadera. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Había unidad en eso. Y Santiago 2:15 dice: supóngase que venga a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Hablando de la fe. ¿Para qué le sirve la fe? Si alguien dice, si pasa por este episodio, supongamos que yo tenga fe, dice, y supóngase que un hermano, una hermana que no tiene que comer ni que vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate porque hoy va a ser frío. En Chinandega no va a ser frío. Aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve la fe en todo caso? O sea, ¿dónde está la fe de esa persona? En el pasado, los cristianos se ayudaban mutuamente, se organizaban grupos de apoyo para los creyentes que eran perseguidos. Bueno, ¿sabía usted que la generosidad es una señal de una fe genuina? Porque la generosidad es amiga del agradecimiento, y el agradecimiento es fruto de haber recibido gracia inmerecida. Cuando recibimos gracia inmerecida, Dios despierta agradecimiento en nuestros corazones, y el agradecimiento siempre va acompañado con la generosidad.
gracia que nos rescató de la muerte. Esa es la gracia que hemos recibido nosotros. Entonces, cuando entiendo eso, nada de lo que Dios me mande a hacer lo percibo como una obligación. Nadie. Dice Pablo y Bernabé no comenzaron a pedirle ofrendas para los hermanos de Judea. La iglesia, ellos mismos, de manera voluntaria y lo que podían, recogieron una ofrenda, se la dieron a Pablo y Bernabé y se la enviaron a sus hermanos en Judea. Entonces, cuando yo entiendo eso, cuando entiendo que he recibido gracia que no merezco, gracia que me rescató de la muerte, cuando entiendo eso, nada de lo que Dios me mande a hacer lo percibo como una obligación, no, sino como un privilegio de participar, servir acá los domingos. La mayoría de ustedes vinieron, las sillas estaban acomodadas, estaba regado, estaba todo en orden, porque hay un grupo de hermanos que hoy vino antes que todos nosotros a servir. Entonces, preguntémonos, ¿cómo estoy sirviendo? ¿Cómo estamos sirviendo a nuestros hermanos con necesidad? Gálatas 6:10 dice, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. El próximo domingo vamos a entregar la canasta de víveres a una de nuestras familias. Nadie de ustedes saben a quién se le va a entregar, ni yo, pero se le va a entregar a una familia. A algunos de nosotros se nos olvidó quizás lo que teníamos que traer. Pero yo les animo a que el próximo domingo traigamos víveres no perecederos. De esta manera podemos bendecir a otra familia de nuestra iglesia. Pastor, pero yo también tengo necesidad. Todos tenemos necesidad. Pero quizás entre nosotros hay algunos que están pasando mayor necesidad que la nuestra. Pregunto, levante la mano a quienes sobra el dinero. Levante la mano a quienes sobra el dinero. A nadie, ¿verdad? Nadie, por supuesto que no. Pero es una manera de ayudarnos unos a otros. Vamos a repasar lo que Dios nos está enseñando esta mañana. Bueno, primero, que Dios usa incluso la persecución para la expansión del Evangelio. Segundo, el Evangelio rompe las barreras culturales y sociales. Tercero, el evangelismo y el discipulado son esenciales para el crecimiento de la iglesia. Y por último, vimos cómo la iglesia, cómo los creyentes deben ser unidos en amor y en generosidad. Entonces pregúntese, ¿cómo puedo participar activamente en la evangelización, en el discipulado y la ayuda a otros? ¿Cómo yo como cristiano puedo participar activamente en la evangelización, en el discipulado y la ayuda a otros? Pregúntese y anote algunas ideas en su propio boletín. Medite, ore al Señor y escriba. Estamos terminando y vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 12. Miren lo que dice. Filipenses 1:12 dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Este es Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos. La carta a los filipenses se le conoce como la carta del gozo. Un hombre encarcelado, un hombre privado de libertad, está tratando de cultivar gozo, alegría en la gente que está allá afuera. Y Pablo dice: mis hermanos, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido, ¿para qué? Para difundir el Evangelio. Una vez más, Pablo, como prisionero, llevó el Evangelio a los lugares que él no hubiese podido llevarlo si fuera un hombre libre. Muchas veces podemos conocer a Dios o podemos glorificar a Dios solo a través del sufrimiento, solo a través del dolor, solo a través de la persecución. La iglesia creció porque en los planes de Dios estaba que muchos fueran dispersados, perseguidos, y ellos se fueron para varios lugares y el Evangelio iba con ellos. La mano de Dios estaba con ellos, dice. Entonces ellos anunciaron el Evangelio, predicaron el Evangelio, y el Evangelio de esa manera llegó a los gentiles y a muchos otros lugares donde hubiese sido imposible llevarlo en otras circunstancias.
Se fija entonces cómo Dios utiliza, cómo la mano soberana de Dios utiliza incluso la persecución para cumplir sus propósitos. Y Dios puede utilizar también las dificultades en nuestras vidas para llevarnos a otro nivel de espiritualidad. Quizás solo en los desiertos es que vamos a poder apreciar un vaso de agua. Hermanos, solo apunte en su boletín, y yo quiero solo animarle acá una lista de 5 maneras. Haga una lista de 5 maneras en las que usted puede participar activamente en el avance del Evangelio, aún en medio de las dificultades. Y solo voy a dar algunos ejemplos acá. Bueno, tal vez puedo estar pendiente de los talleres evangelísticos que vamos a tener el próximo mes. Tal vez puedo invitar a un amigo a un café, a platicar, a escucharlo. Tal vez puedo orar por la salvación de mis vecinos. Quizás necesito ser más intencional para invitar a otros a la iglesia. Tal vez en las ideas que puedo darle puede estar llevar conmigo tratados evangelísticos siempre en mi mochila, cuando voy al trabajo, cuando viajo en la ruta, cuando viajo en el bus, cuando me encuentro con alguien y puedo dárselo. Solo son ideas. Mis amados hermanos, amada iglesia, quiero que oremos, pero pensemos mientras oramos cómo la mano soberana y amorosa de Dios puede utilizar incluso la persecución para llevar el Evangelio de gracia a otras personas. Y Dios puede utilizar tu vida también para hacerlo, para llevar el Evangelio a tus familiares, a tus vecinos y amigos. Oremos. Mi Señor y Dios que estás en los cielos, estamos delante de usted y estamos muy agradecidos porque eres bueno, Señor, con nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a que cuando vengan las dificultades, cuando vengan los momentos difíciles, no los miremos como obstáculos, sino una oportunidad para darte gloria. Una oportunidad, Señor, para que nuestra fe crezca, para que nuestras convicciones y nuestra esperanza en tu mano soberana y amorosa pueda crecer, Señor. Dios, ayuda a tu iglesia a poder llevar el Evangelio a lugares, a personas que quizás nunca hubiésemos imaginado. Señor, que hay un compromiso real, genuino, amoroso, humilde en cada uno de nuestros corazones para la expansión del Evangelio. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos.